Hay lugares en México que, si los ves en foto, juras que son CGI. Que alguien los inventó con una computadora. Que no pueden existir en este planeta. Y lo entiendo. Porque yo pensé exactamente lo mismo la primera vez que los vi. Pero existen. Son reales. Y están ahí, muchas veces a pocas horas de ciudades que millones de personas visitan cada año sin saber que a un lado tienen algo que parece sacado de otra dimensión. Hoy te voy a mostrar 7 lugares de México que rompen todo lo que creías saber sobre este país. No es una lista turística. No te voy a decir visita esto porque está bonito. Te voy a contar la historia que hay detrás de cada uno, lo que nadie menciona cuando buscas en Google, y por qué algunos de ellos podrían no existir dentro de 20 años tal como los conocemos hoy. Ah, y hay uno en esta lista que estuvo sellado por el gobierno durante décadas. No te digo cuál todavía. Quédate. Imagina una cueva. Pero no la cueva oscura y fría que tienes en mente ahora mismo. Imagina que dentro de esa cueva hay agua. Agua de color azul turquesa, casi imposible, que brilla sola como si tuviera luz propia desde adentro. Y encima del agua, vapor. Un vapor caliente que sube lento entre las rocas, se enreda con los rayos de luz que entran desde grietas en el techo de piedra y crea algo que ninguna cámara termina de capturar bien. Eso es lo que te espera en las grutas de Tolantongo, en el estado de Hidalgo. Y lo que ves en las fotos, con ser impresionante, no se acerca ni un poco a lo que se siente estar adentro. Lo que casi nadie sabe es que esa agua viene de manantiales hidrotermales que nacen directamente de la montaña. La temperatura nunca cambia. No importa si es enero o agosto, si afuera hay frío o calor sofocante. Ahí adentro, el tiempo no existe de la misma manera. Hay personas que llegan un fin de semana y no se van. Literalmente. Se quedan días. Semanas. Hay quienes dicen que algo en ese lugar te afecta de una manera que no puedes explicar con palabras y que cuando intentas describirlo a alguien que no ha estado ahí, suenas a loco. Y lo más increíble es que ese lugar no lo administra ninguna cadena hotelera. No hay corporativo detrás. Son familias de la comunidad las que lo cuidan desde siempre. Generaciones enteras que llevan décadas protegiéndolo casi en secreto, con sus propias reglas, a su propio ritmo. No hay elevadores. No hay lobby de lujo. Solo la cueva, el agua, el vapor y un silencio que te entra por la piel. Pero si crees que esto ya es demasiado para procesar, lo que sigue va a hacerte dudar de tus ojos. La llaman el lago de los 7 colores. Y cuando lo escuchas por primera vez piensas que es puro marketing turístico. Un nombre bonito para atraer gente. Pero entonces ves la laguna de Bacalar, en Quintana Roo, y entiendes que el nombre se queda corto. Bacalar no es un lago normal. Es un cuerpo de agua de casi 60 kilómetros de largo donde el azul cambia de tono cada pocos metros. Del turquesa brillante al verde esmeralda, del verde al azul profundo, del azul profundo a algo tan oscuro que parece negro. Y no es artificio. No hay pintura ahí abajo. Es que la concentración de minerales, la profundidad del agua y el ángulo de la luz del sol crean un fenómeno óptico que es único en el mundo. No hay otro lugar en el planeta donde el agua haga exactamente eso, de esa manera, con esa intensidad. Pero aquí viene la parte que me duele contar. Bacalar está en peligro. El turismo sin control está destruyendo lentamente su ecosistema. Las lanchas de motor acelerando sobre el agua, los desechos que nadie regula, la construcción descontrolada en sus orillas. Científicos y biólogos llevan años advirtiendo que si no se toman medidas urgentes y reales, esos colores van a desaparecer para siempre. Verlo hoy como está es un privilegio que no todo el mundo va a tener. Porque en 20 años, puede que lo que quede sea solo el recuerdo de lo que fue. Pero antes de que pienses que todo en esta lista termina mal, el siguiente lugar tiene algo que la ciencia puede explicar pero que igual se siente como magia. ¿Alguna vez viste una cascada congelada en el tiempo? No una cascada helada por el frío del invierno. Una cascada que se convirtió en roca. Que dejó de caer y se quedó suspendida para siempre en el borde de un acantilado, a cientos de metros sobre el suelo, con todas sus ondas y pliegues y formas fluidas intactas, pero en piedra. Eso es Hierve el Agua, en Oaxaca. Son formaciones de roca con la forma exacta del movimiento del agua. Como si alguien hubiera pulsado pausa en el universo justo en el momento en que una cascada caía, y esa pausa duró 10.000 años. La explicación es que el agua que emerge de los manantiales naturales de esa zona está tan cargada de carbonato de calcio que al caer se va solidificando capa por capa, siglo a siglo, construyendo esas estructuras que parecen imposibles.
saber eso no lo hace menos irreal. Al contrario, lo hace más perturbador, porque significa que lo que ves ahí no fue creado en una semana, ni en un año, ni en una vida humana. Tardó más tiempo del que cualquier persona puede imaginar de verdad. Cuando te paras al borde y lo ves de frente, lo que sientes no es admiración turística. Es algo más difícil de nombrar. Es la conciencia de tu propio tamaño. De cuánto tiempo existió este planeta antes de que llegaras tú y cuánto va a seguir existiendo después. Eso cambia algo adentro. Pero si eso te movió, lo que viene ahora no solo te mueve. Te da miedo. Debajo de la península de Yucatán, debajo de la tierra, existe otro mundo. Un sistema de cuevas subacuáticas que se extiende por cientos de kilómetros bajo la roca. Corredores de piedra llenos de agua cristalina, formaciones que tardaron millones de años en crecer, oscuridad total donde la luz de una linterna es lo único que separa el espacio del vacío. El sistema de Saskatoon es el sistema de cuevas inundadas más largo del mundo conocido. Y digo conocido porque nadie sabe exactamente hasta dónde llega. Cada expedición de buzos especializados descubre nuevas galerías, nuevas conexiones, nuevos corredores que nadie había visto antes. Pero eso no es lo que más impresiona de este lugar. Lo que más impresiona es lo que encontraron adentro. Restos humanos. De hace más de 13.000 años. Personas reales que vivieron en esas cuevas cuando todavía eran habitables, cuando el nivel del mar era diferente y esos corredores eran tierra seca, con aire, con luz natural. Y después el agua subió. Y los cubrió. Y los preservó ahí en la oscuridad durante 13 milenios, hasta que los buzos llegaron y los encontraron. 13.000 años. Eso es más antiguo que la mayoría de las civilizaciones que conoces. El acceso está restringido. Solo buzos con entrenamiento especializado y certificación en buceo en cavernas pueden entrar. Y aún así hay accidentes. Hay personas que subestiman ese lugar, que entran sin la preparación correcta y no vuelven. Las cuevas no negocian. No perdonan la arrogancia. Ahí abajo hay secretos que todavía no hemos descifrado. Y eso, para mí, es lo más fascinante y lo más inquietante al mismo tiempo. Pero el siguiente lugar no te da miedo. Te da algo completamente distinto. Te da esa paz que no sabías que necesitabas hasta que la sientes. Hay un punto exacto en el extremo sur de la península de Baja California donde el Océano Pacífico y el Mar de Cortés se encuentran. Dos masas de agua enormes, completamente distintas en temperatura, en color, en carácter, chocando en el mismo punto geográfico. Y justo ahí, emergiendo del mar como si la tierra los empujara desde abajo, están las formaciones de roca volcánica de Cabo San Lucas. Arcos perfectos tallados por el agua durante siglos. Columnas que nacen directamente del océano. Cavernas que el oleaje fue esculpiendo poco a poco sin prisa y sin descanso. El arco principal es una de las estructuras naturales más fotografiadas de todo México. Pero la mayoría de las personas que lo ven en foto no saben lo que pasa ahí durante el atardecer. Hay un momento del día, exactamente cuando el sol está en el ángulo correcto, en que esas rocas cambian de color en cuestión de minutos. Naranja primero. Luego rojo. Luego violeta oscuro. 15 minutos. Solo 15 minutos dura ese fenómeno antes de que la luz se vaya. Fotógrafos de todo el mundo planifican viajes enteros alrededor de esos 15 minutos. Calculan la fecha según la posición del sol en esa época del año. Calculan el ángulo exacto desde el agua. Llegan con días de anticipación. Y el lugar solo se alcanza en lancha. Sin señal de celular. Sin wifi. Sin nada entre tú y esas rocas y ese cielo que se enciende y se apaga. 15 minutos. Y valen todo el viaje. Pero si eso te parece difícil de creer, el siguiente lugar es el que más personas describen como inexplicable. Y no lo digo de manera metafórica. Existe en México un tipo de bosque que vive en las alturas de la Sierra Madre Oriental, en los estados de Veracruz y Puebla, donde la niebla no se va nunca. No es que pase de vez en cuando. Es que vive ahí. Es permanente. Los árboles están cubiertos de musgo verde desde las raíces hasta las ramas más altas. El suelo está húmedo siempre. El aire es espeso y frío y huele a algo que no tiene nombre exacto pero que reconoces inmediatamente como algo muy antiguo. El silencio de ese bosque es diferente a cualquier silencio que hayas escuchado antes. No es la ausencia de sonido. Es la presencia de algo más. La niebla absorbe todo. Los colores se apagan hasta quedar en tonos de gris y verde pálido. La distancia desaparece.
Y de repente estás parado en medio de algo que no tiene bordes visibles, que no tiene horizonte, que no tiene principio ni fin claro. Parece el escenario de una película de fantasía. O de terror. Depende de cómo llegues ahí. Lo que hay debajo de esa atmósfera es algo que los científicos llevan décadas estudiando con fascinación creciente. Los bosques de niebla son uno de los ecosistemas más biodiversos del planeta. Cada metro cuadrado contiene más especies de plantas, insectos, hongos y animales que países enteros. Es como si la vida hubiera decidido concentrarse ahí, apilarse, multiplicarse sin parar en ese rincón húmedo y escondido de la sierra. Y los habitantes de las comunidades que viven cerca hablan de algo más que la biología. Dicen que hay puntos específicos dentro del bosque donde se siente algo que no saben describir bien. Una presión. Una calma extraña. Una sensación de que el lugar te mira tanto como tú lo miras a él. Investigadores han detectado variaciones electromagnéticas en algunas zonas que todavía no tienen explicación científica definitiva. No digo que sea sobrenatural. Digo que hay cosas que la ciencia no termina de explicar todavía. Y eso, para mí, lo hace mucho más interesante que si tuviera una respuesta fácil. Guarda esa sensación. Porque el último lugar de esta lista la va a multiplicar por 10. Y además es el que el gobierno mantuvo cerrado. Este es el que estuvo sellado. En medio de la selva subtropical de la Huasteca Potosina, en San Luis Potosí, hay algo que no debería existir ahí. Torres de concreto que emergen entre los árboles. Espirales que suben sin destino claro. Arcos perfectos cubiertos de vegetación. Escaleras que llevan al vacío. Columnas que la selva fue abrazando lentamente hasta hacer las suyas. No son ruinas mayas. No son restos de ninguna civilización antigua. No es ningún tipo de sitio arqueológico prehispánico. Las construyó un solo hombre. Un millonario excéntrico de origen británico que llegó a México a mediados del siglo XX, compró una enorme extensión de selva virgen, contrató a cientos de trabajadores de la comunidad local y empezó a construir. Sin planos arquitectónicos definitivos. Sin ingenieros a cargo. Con su imaginación como único guía. Y así siguió durante más de 20 años, construyendo y modificando y demoliendo y volviendo a construir, sin explicarle a nadie exactamente qué estaba haciendo ni para qué. Lo llamó Las Pozas porque el terreno tenía pozas naturales de agua cristalina donde él nadaba. Y en ese entorno construyó esculturas monumentales de concreto que con el tiempo la selva fue absorbiendo. Las raíces rodean las bases de las columnas. Las lianas cuelgan de los arcos como cortinas vivas. Los musgos y los helechos cubren cada escalera. La naturaleza y el arte se disputaron ese espacio durante décadas y los dos ganaron al mismo tiempo. Cuando el hombre murió, el lugar quedó en un limbo legal complicado. El gobierno mexicano tenía que definir qué era exactamente ese sitio. ¿Arte? ¿Propiedad privada sin heredero claro? ¿Patrimonio cultural? El proceso tardó años. Durante todo ese tiempo el lugar estuvo restringido al acceso público. Solo los habitantes del pueblo más cercano sabían de su existencia real. Para el resto del mundo era casi un mito, una historia que se contaba de boca en boca sin que nadie pudiera verificarla. Hoy es patrimonio cultural protegido y se puede visitar. Pero cuando caminas por ese laberinto de concreto y selva, cuando subes una escalera que termina en el aire y desde arriba ves toda esa creación absurda y magnífica extendiéndose entre los árboles, cuando entiendes que una sola persona hizo todo eso sin pedirle permiso a nadie ni explicarle nada a nadie, entiendes algo sobre lo que puede hacer un ser humano cuando decide que no le importa si los demás lo entienden o no. Ese hombre no estaba construyendo para que otros lo vieran. Estaba construyendo para él. Para algo que sentía adentro y que no tenía otra manera de sacar. Y eso lo convierte en el lugar más humano de toda esta lista. 7 lugares. Un solo país. México no es un destino. Es un universo paralelo que la mayoría de las personas nunca va a explorar de verdad. Y no porque los lugares no existan o sean difíciles de llegar, sino porque nadie se los contó así. Porque es más cómodo ir a donde van todos, donde hay reseñas de 5 estrellas y menú en inglés y señal de celular en cada rincón. Donde sabes exactamente qué te vas a encontrar antes de llegar. Pero los lugares que te cambian, los que se quedan grabados en algún lugar dentro de ti que no sabías que existía, son los otros. Los que te piden algo a cambio. Incomodidad. Tiempo. Curiosidad. La disposición de perderte un poco para encontrarte con algo que no puedes googlear de la misma manera.
Y hay algo que necesito decirte antes de terminar, y necesito que lo escuches bien. Varios de los lugares que te mostré hoy están en peligro real. Bacalar se deteriora año con año. Los bosques de niebla enfrentan deforestación constante. Las cuevas de Zacactún están bajo presión del desarrollo turístico sin planificación. El turismo sin conciencia destruye exactamente lo que dice admirar. Y lo hace lentamente, sin mala intención, de a poco, hasta que un día ya no queda nada que admirar. Si algún día llegas a alguno de estos lugares, ve como visitante, no como consumidor. Respeta las reglas de las comunidades que los cuidan, porque ellos están ahí todos los días cuando tú ya te fuiste. Deja propinas justas. No toques lo que no debes tocar. No lleves lo que no puedes llevarte legalmente. Piensa en las personas que van a llegar después de ti. Porque la diferencia entre preservar algo y destruirlo a veces es solo eso. Una decisión consciente tomada por alguien que decidió que valía la pena cuidarlo. Y ahora solo te pido una cosa. No te voy a pedir like. No te voy a pedir suscripción con voz de locutor de comercial. Solo piensa en alguien que crea que ya conoce México. Que piense que México es Cancún y punto. Que piense que ya lo vio todo. Mándale este video. Sin comentario. Sin explicación. Solo mándalo. Y espera su reacción.